A esta hora en Washington, porque allí está la noticia del momento. Hay pronunciamiento de la Casa Blanca sobre la polémica carta enviada por el presidente Gustavo Petro, en la que se retracta sobre los pronunciamientos y señalamientos contra el secretario de Estado Marco Rubio, al decirle que él estaría detrás de un posible golpe de Estado. En la Casa Blanca está Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, si hay una persona, un funcionario en la Casa Blanca que esté atento, que sepa cada uno de los pasos de comunicaciones y de decisiones del presidente de los Estados Unidos, es su portavoz, Karoline Leavitt. Por eso vinimos a la conferencia de prensa para preguntarle sobre esa carta que fue enviada, recordemos, el pasado 23 de junio por parte del presidente Gustavo Petro, retractándose frente a los comentarios en los cuales sugería un involucramiento de Estados Unidos en un supuesto plan de golpe de Estado. Escuchemos la respuesta muy corta de la portavoz, pero lo que indica es que al parecer esta carta no ha llegado a los ojos del presidente Trump. Escuchemos. There's a lot of people in here today. President Trump already saw the letter the Colombian President Gustavo Petro sent him apologizing for his comments a few weeks ago, suggesting that there was an involvement from the U.S. government in an alleged coup d'etat in Colombia. And Secretary Rubio recalled the U.S. Chartered Affairs in Colombia. Did President Trump saw that letter, and what do you think about the comments from President Petro suggesting that the U.S. has some kind of involvement in a coup? I'm not sure if the president has seen that letter, but I can check with him in the National Security Council. We will get you a response. No estoy segura de si el presidente ha visto esa carta, pero chequearemos, revisaremos con el equipo del Consejo de Seguridad Nacional y regresaremos a ti para darte más detalles. Ahora bien, hace algunos momentos fuimos allá ante el equipo del Consejo de Seguridad Nacional, pero aún no tienen claridad sobre la carta. Todo indica que por lo menos no ha llegado esa comunicación hasta la Casa Blanca, o al menos el equipo de prensa ni el equipo del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca está al tanto de esa comunicación enviada por el presidente Petro el pasado 23 de junio. Juan Camilo. Juan Camilo, gracias, Marce. Antes de que vaya con más noticias sobre este tema, decir que esta carta no está firmada por el presidente Gustavo Petro, no está membreteada por la presidencia de la República, es una carta prácticamente hecha en Word. Obviamente está dirigida al presidente Gustavo Petro. Hay un acuso de recibido, como se dice popularmente, de parte del gobierno de los Estados Unidos, pero es muy raro que una carta de este nivel no esté firmada por el presidente Gustavo Petro y tampoco tenga ningún membrete del gobierno colombiano. Pues a propósito de la carta, Juan Camilo, esta tarde el presidente Gustavo Petro se reúne con el embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García Peña, que está en nuestro país porque ha sido llamado a consultas en medio de la crisis diplomática. Caterina Vela. 10 días antes de que escalara la crisis diplomática con Estados Unidos, el gobierno colombiano se anticipaba a lo que podía ocurrir. El presidente Gustavo Petro le envió una carta a su homólogo estadounidense Donald Trump diciéndole que era hora de pasar la página de los malentendidos y mirar hacia adelante. Y si bien el mandatario se retractó sobre los señalamientos que hizo hace algunos días en contra de funcionarios del gobierno americano, dice un presidente vecino que el señor Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí, diciendo que reconoce que es posible que algunas de sus palabras hayan sido percibidas como innecesariamente duras y agregando que su intención no es cerrar puertas, sino abrir caminos para una conversación honesta y respetuosa entre ambos países. La misiva no surtió efecto. El gobierno de Donald Trump llamó a consultas al encargado de negocios en Colombia, John McNamara, y Petro hizo lo mismo con Daniel García Peña, el embajador de Colombia en Estados Unidos, dejando en vilo 203 años de relación bilateral. Esto dijo la canciller Laura Sarabia sobre la carta. Que esta es una carta que se dio previa a cualquier decisión, previa al llamado de consultas por parte de los embajadores, y esto es en aras principalmente del fortalecimiento de las relaciones entre ambos países y porque tanto el presidente Petro como el Estado colombiano están en total disposición de fortalecer las relaciones con su principal aliado estratégico, que son los Estados Unidos, y en eso seguiremos trabajando. Hoy a las 6 de la tarde el mandatario se reunirá con el embajador Peña en Casa de Nariño. Catherine, gracias. El resultado de la carta enviada por el presidente Gustavo Petro a su homólogo Donald Trump refleja que esta crisis refleja el nivel de desconfianza en esta crisis multilateral, un nivel de desconfianza elevado que se requieren acciones que superen ya, acciones diplomáticas que se requieren ya para superar esta crisis. ¿Cómo se recibe esta tensión diplomática en los sectores políticos? Andrés Carmona.
Para el senador por Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, la carta enviada por el presidente Petro, incluso días antes de que se desatara la crisis y el llamado a consultas urgentes al embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, refleja el fracaso de la política de relaciones internacionales del actual gobierno. Donde no existe confianza ni credibilidad en el gobierno colombiano, porque continúa acercamientos con China, pero porque además se alinea el gobierno de Gustavo Petro a regímenes totalitarios como Venezuela y Nicaragua. Por su parte, en entrevista con Blue Radio, el ex canciller Luis Gilberto Murillo señaló que para avanzar en la recomposición de las relaciones internacionales se requiere mesura y bajarle a las redes sociales. Y esto se hace realmente recobrando la confianza. Y la confianza se puede lograr si se apartan de los micrófonos, se apartan de las redes sociales y realmente esto se maneja a través de los canales diplomáticos. Lo que sí insisten desde diferentes sectores políticos es que el gobierno nacional debe ser coherente lo que dice con lo que hace, que no basta enviar una carta pidiendo disculpas cuando horas después en plaza pública amenaza, insulta y agrede a los representantes de otros gobiernos. Niveles de patrimonio que se necesitan. Ahora la Asociación de Clínicas y Hospitales está diciendo que el sistema necesita mecanismos extraordinarios de liquidez porque la deuda es gigantesca y lo que está en juego es la atención en salud para los colombianos. Jessica Gutiérrez. Ante el reciente informe de la Contraloría General de la República sobre la situación financiera del sistema de salud en Colombia, donde recordemos se evidenció una deuda acumulada de 32,9 billones de pesos por parte de las EPS, además de problemas de liquidez en 16 de ellas, Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, señaló la necesidad de establecer mecanismos extraordinarios de liquidez para poder mantener la prestación de los servicios. La deuda con el sector prestador, una deuda que asciende a los 32.9 billones de pesos, es una deuda gigantesca. La mayoría de ella en cabeza de entidades que están en intervención, 24 de los casi 33 billones están en entidades intervenidas en este momento. Finalmente recordó que de las 157 EPS que han existido en el país, actualmente solo están funcionando 29 de ellas y con muchas dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones. Para Giraldo, el informe debe considerarse como un insumo para la discusión sobre la reforma a la salud y una reestructuración en la administración de los recursos. Recorramos el mundo en Meridiano Blue. Y comenzamos en Estados Unidos y con tragedia. La cifra de fallecidos por las inundaciones en el centro y sur de Texas subió a 91 según el último informe de la Casa Blanca a partir de un recuento actualizado de las autoridades federales y locales que precisaron que se han recuperado ya 75 cuerpos en el condado de Kerr. Nos informa más Juan Camilo Merlano. Al menos unas 90 personas han fallecido en el que ya es calificado como una de las inundaciones más mortales en Estados Unidos en el último siglo. También hay más de 40 desaparecidos, entre esos 11 niñas de un campamento de verano de jóvenes cristianas que aparentemente habrían sido arrastradas por las corrientes. De ese campamento, unas 27 personas habrían resultado fallecidas. Entre quienes murieron están las hermanas Harbert, Blair y Brooke, de 13 y 11 años respectivamente. Vivían en la ciudad de Hunt y sus cuerpos fueron encontrados a unos 24 kilómetros del punto donde la corriente las arrastró el viernes en la noche. Encontraron los cuerpos el sábado, 12 horas después, y según los reportes, sus manos estaban entrelazadas. Los hechos se han venido presentando en los alrededores del río Guadalupe, en unos 6 condados a las afueras de San Antonio, en Texas. Pero el de las mayores afectaciones ha sido el condado de Kerr, en donde unas 68 personas han fallecido y aún 11 están desaparecidas. Se adelantan también operativos gigantescos de rescate. De hecho, unas 850 personas ya han sido rescatadas por parte de las autoridades. Ya ha habido críticas al presidente Trump por los recortes al Servicio Meteorológico Nacional. Unos 600 empleados han sido echados, pero la agencia sí emite una alerta de inundaciones el jueves en la noche y en la madrugada del 4 de junio, a la 1:14 de la madrugada. Juan Camilo, gracias. Y vamos a Caracas porque ese país va a tener licencia por parte de los Estados Unidos de aquí al mes de septiembre para descargar gas importado, una autorización que incluso incluye a Petróleos de Venezuela. Nos cuenta Santiago Martínez.
Hola, sí, se trata de la licencia general número 40D, donde a pesar de las sanciones, el gobierno de Estados Unidos autorizó la entrega y descarga temporal de gas licuado de petróleos de Venezuela. Esta autorización o licencia de la OFAC estará vigente hasta el 5 de septiembre de este año, siempre y cuando el gas se haya cargado en un buque antes del 7 de julio, es decir, todo lo que se cargue hasta hoy, 7 de julio. Detallar que se aplica para operaciones que involucren al gobierno de Venezuela, a Petróleos de Venezuela y cualquier entidad en la que la estatal venezolana tenga participación directa o indirecta de 50% o más. Sin embargo, la licencia no permite pagos en especies con petróleo o derivados, tampoco autoriza transacciones con personas o entidades bloqueadas o sancionadas por otras razones distintas a las especificadas. Y con esta nueva licencia, repito, la 40D, que permite ahora descarga temporal de gas licuado de Petróleos de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos reemplaza y deja sin efecto la anterior, que era la 40C, emitida en 2024. Condenan en Colombia a los integrantes de una red de trata de personas que se encargaba de llevar a mujeres para que fueran prostituidas en Grecia. Alejandra Bello. Juan David Ceballos Madrid y Paola Andrea Acevedo García fueron condenados por explotación sexual de jóvenes colombianas de bajos recursos que eran atraídas en Medellín con promesas de trabajo falsas en restaurantes y sitios públicos en Europa, para luego ser entregadas a una red criminal en Grecia. Cuando llegaban a este país les quitaban sus documentos personales y les notificaban que tenían una deuda de más de 3.600 euros que debían pagar ejerciendo actividades sexuales. La Fiscalía General de la Nación obtuvo pruebas de denuncias de mujeres entre 2023 y 2024 que permitieron que estas dos personas aceptaran en un preacuerdo su responsabilidad en este delito. Por esta razón, un juez de conocimiento avaló la negociación y condenó a Ceballos y Acevedo a 6 años y 7 meses de prisión por trata de personas. Asimismo, el hombre fue también sentenciado por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, además del tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. Y vamos con otros temas porque este lunes se cumplió el primer plazo que fijó el gobierno del presidente Petro para que se iniciara la implementación de la zona de ubicación temporal en el Catatumbo. ¿Qué ha pasado con este anuncio? Cristian Correa. Se cumplen 45 días desde la firma del decreto presidencial que ordenaba la creación de la zona de ubicación temporal del Catatumbo, que nació como una respuesta a la crisis social, económica y de violencia que se presentó y escaló a inicios de este año 2025 en esta subregión del nororiente del país. Y aunque se entendió como un ultimátum del presidente Gustavo Petro a esta disidencia del Frente 33 de las FARC que delinque en el Catatumbo, desde la región indican que no conocen avances de la implementación de este proceso. Diógenes Quintero, representante de las curules de paz del Catatumbo. Como vemos, no ha ocurrido nada. Ni siquiera conocemos el protocolo sobre el cual se llevaría a cabo esta zona de ubicación temporal. Para añadirle a esta situación, el jefe negociador del gobierno con el Estado Mayor de Bloques y Frentes ha renunciado, el doctor González Pozo. Todo esto en medio de un panorama de orden público que parece no mejorar. Jorge Borges es el personero de Ocaña. No ha mejorado en nada la situación de orden público en la subregión Catatumbo. Recuerde que hace más o menos 20 días, un mes, en el municipio de Ocaña se presentó una confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las FARC en el corregimiento Cerro de las Flores, que arrojó como resultado el desplazamiento de más de 1.000 personas. Aunque la resolución da una vigencia de 7 meses para el establecimiento de la zona de ubicación temporal, este lunes se venció el primer plazo de 45 días que fijó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Se conoce además que durante este fin de semana la delegación del gobierno y la comunidad internacional se encontrarán en Paipa, en Boyacá, para destrabar este proceso.